El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Hoy, 3 de enero de 2021, Guillermo Lasso Mendoza es la única opción democrática con posibilidades de entrar a la segunda vuelta o de ganarla. Yo he dicho que no voy a invitar a este programa a quienes no tengan opción, no porque no la merezcan, sino porque no nos vamos a distraer. Y en este espacio vamos a hablar de qué soluciones propone para el país, que es lo que todos quieren conocer. Pero yo empezaré por lo que yo quiero conocer, y a mí me inquieta y me causa ruido, como estoy seguro que a mucha otra gente, respecto a su posición actual y a sus decisiones últimas. Para eso es esta entrevista Veraz. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Telconet Latam, Ecuatoriano Suiza, Compañía de Seguros, Bosques de los Ceibos, Coworking del Bankers Club, Municipio de Guayaquil, Gol TV. Bienvenidos al primer programa del nuevo año, edición número 108 o 110 de la serie que comenzó en Canal 1 y continúa en La Posta de manera exclusiva en medios digitales por YouTube y Facebook, con transmisión simultánea de Canal 14 Max TV, en TV Cable, CNT y Claro, además en Claro por 514 en televisión de alta definición. Están en radio 750M Radio Caravana en todo el Ecuador, en esta retransmisión simultánea. Y Di-Blue, 88.9 FM, Guayas, Santa Elena y El Oro. Es primera vez en 6 años que entrevisto a Guillermo Lasso tras un encuentro a quemarropa que tuvimos. Y no será la única en que lo haga de la manera en que yo creo que debe ser entrevistado un personaje como él. Y lo hacía así en contacto directo tanto cuando era banquero y salía a defender la posición de la banca y su visión económica como cuando fue por primera vez candidato presidencial. Y quiero empezar, tras darle los agradecimientos y la bienvenida, por una de las cosas que a mí me hace ruido en esta alianza que usted acaba de hacer. Y mire, empiezo citando esto. Lo dijo Jaime Nebot recién hace 3 o 4 años. He oído voces de que hay que ampliar la unidad. Por cierto, yo siempre lo propuse. El primer portazo que recibimos fue de quien menos yo esperaba, de Guillermo Lasso. No quiero saber nada de los socialcristianos. Los socialcristianos me han hecho fracasar. No quiero y no voy a tener un entendimiento con ellos. Antes dijo Nebot algo más en esa entrevista con Alfredo Pinargote, que usted había dicho que él no había cumplido el acuerdo con ustedes del 2014. Entonces, ¿por qué ahora sí son buenos los socialcristianos y por qué ahora sí le crea a Nebot? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Yo soy una persona que camina por la vida mirando hacia adelante. Es la manera de avanzar y no tropezarse. Yo no soy de aquellos que viven mirando hacia atrás, porque si miro hacia atrás me tropiezo y me caigo. Esta alianza es una alianza muy clara
en su primer párrafo, lo hacemos por el país y muy por encima de cualquier diferencia personal, porque el Ecuador vive en este momento una situación crítica, una disyuntiva. O nos vamos por el camino que nos lleva a Venezuela, el camino de la miseria, o transitamos hacia el futuro, hacia un país de oportunidades, un país libre y un país próspero. ¿Por qué no dice, evidentemente, porque usted es Guillermo Lasso y yo soy Carlos Vera, pero por qué no dice una cosa que yo hubiera esperado oír? Porque me equivoqué. O los socialistas de entonces no son los de ahora. O aquello del acuerdo incumplido por parte de Nebot es secundario, pero usted no acaba de decir que ambas cosas no dejen de ser ciertas, sino que por las diferencias no se van a estancar para el futuro del país. ¿Es así? En las experiencias de vida, cada vez que he vivido algo parecido, obviamente en el reencuentro se van diluyendo cualquier diferencia del pasado. Y eso es lo que esperamos, porque hoy estamos trabajando en una alianza política por el Ecuador, para rescatar al Ecuador, para evitar que el Ecuador caiga en un precipicio. Y eso es un valor superior sobre cualquier valor personal u opinión personal o institucional de, creo, del Partido Social Cristiano, de su líder Jaime Nebot o mía. El Ecuador está por encima de nosotros. Se diluyen los recuerdos del pasado. Es decir, que ahora sí cree que Nebot cumplirá el acuerdo que incumplió en 2014. Estamos trabajando de manera realmente eficiente. Estamos saliendo juntos en distintas caravanas, muchos recorridos por Puerto Viejo, por Jipijapa, por Guayaquil, por Machala, y lo vamos a seguir haciendo durante todo este mes de campaña. Esa no fue mi pregunta. Le pregunté si cree que ahora Nebot cumplirá el acuerdo que según usted le incumplió el 2014. Es evidente que el acuerdo se está cumpliendo y es público para todos los ecuatorianos. ¿El de la alianza? Por supuesto que sí. Pero ya le dije que yo transito por la vida mirando hacia adelante, no mirando hacia el pasado. Bueno, el problema es que hay muchos cristianos que no se convencen con esa respuesta y es uno de los votos que usted tiene que recuperar y en parte perdió cuando, como era lógico, ellos querían que fuera Nebot candidato, así como muchos partidarios de usted querían que fuera usted sin aliarse con Nebot de candidatos. Y esos cristianos necesitan oír, ahora son un error para mí los socialcristianos. Vea usted en la segunda vuelta del 2017. En la primera yo obtuve 28%. Cintia Viteri, la candidata social cristiana, 17%. ¿Qué obtuve yo luego de esa primera vuelta, en la segunda vuelta? Más del 49% o 48,5%. Por lo tanto, esos votos social cristianos entendieron el mensaje de Jaime Nebot y de Cintia Viteri, que en su momento dijeron hay que votar por Lasso. Y los resultados de segunda vuelta no solamente que incluyeron los votos del Partido Social Cristiano, sino que muchos votos más. Guillermo, en la votación en efecto fue así. Pero tras el anuncio de esta alianza de ustedes, no se produjo el salto que se esperaba, una vez que desistía el líder social cristiano. En el trasvase de votos hacia usted, por supuesto eso no es automático ni inmediato, pero se esperaba un salto significativo y según muchas mediciones no se ha dado. Mire, esas son opiniones que yo respeto, no las comparto porque son subjetivas. Lo objetivo es lo que le he dado, los resultados de la campaña electoral del 2017. ¿Por quién votaron los social cristianos en segunda vuelta? Por el candidato que recomendó Nebot y Cintia Viteri, por Guillermo Lasso, el candidato de Creo. Y ahí están los resultados. ¿El endoso funcionó? ¿Perdón? El endoso funcionó. Sí, claro. Pero no ha funcionado en las preferencias hasta ahora, ¿o usted se cree lo que Sedatos le dice de que va primero con 32 o 34? No, mire, Carlos, nadie gana una elección en una encuesta. Las encuestas son solamente una herramienta de trabajo para definir una estrategia en una campaña política y luego para hacer los afinamientos que requiere la estrategia. Las elecciones se ganan el día de las votaciones, es decir, el próximo 7 de febrero. Y la experiencia de 2 campañas previas me dice con absoluta claridad que las encuestas no son necesariamente una Biblia para seguirlas y decir el resultado. Un mes antes de las elecciones va a ser el que dicen las encuestas. El spin final es muy importante. Lección aprendida. Y depende de lo que hagamos en este mes, en esta campaña. Lo otro, usted ha dicho, yo no estoy vinculado con el Banco de Guayaquil, ¿verdad? No, yo no he dicho que no estoy vinculado. Yo he dicho que no administro el Banco de Guayaquil.
Lo Ok. que sigo siendo es accionista del banco. ¿Usted no está vinculado con su hijo que administra el Banco de Guayaquil? No, el que administra el Banco de Guayaquil es Angelo Caputi, el presidente ejecutivo, ¿Y que es un gran banquero. Sí. Guillermo, ¿Qué es Guillermo Jr.? Guillermo Enrique es uno de los vicepresidentes del banco. ¿Y usted no influye en él? No, no. Tema Quizás del- él influye más en mí que yo en él ahora. Cuénteme cómo. Bueno, con opiniones, porque es una persona muy centrada. ¿Lo oye? Y sí, claro que lo oigo, ¿Es por más supuesto. centrado que usted? No lo sé, pero tiene un buen criterio. No lo Criterio conozco. sensato en muchos aspectos. No lo conozco tanto como para corroborarlo, pero lo poco que lo conozco, creo que es un chico muy maduro. Te digo chico porque tiene 35. Tiene 35 años de edad, Siga- ya tiene 3 hijos. Sigamos en el tema del banco. Vamos. Siendo usted vinculado a Guillermo Jr., apoyó la venta del Banco del Pacífico y dijo que cuando sean gobierno se hará un banco extranjero por si acaso. ¿Le correspondía decir eso cuando representa un conflicto de intereses porque usted con eso baja la valoración de ese banco que es competidor del de Guayaquil? En lo absoluto, Carlos, todo lo contrario. En un país donde hoy existe hambre, y no estoy hablando figurativamente, sino literalmente, por familias que han sido impactadas por la crisis económica y por la pandemia, no puede ser posible que un Estado tenga activos que tienen un valor importante, que pueden ser vendidos de manera transparente a través de un concurso público internacional con determinadas condiciones para que sea un banco extranjero el que lo adquiera. Yo no y objeto coger eso. esos recursos. Objeto que lo diga usted. ¿Y por qué no? ¿Qué Pues, conflicto de intereses? no, pues? porque yo lo que aspiro es ser presidente del Ecuador y cuando me lo preguntan contesto con A ver, claridad si lo que si pienso. lo que quieren combatir es el hambre, ¿por qué no al Banco de Guayaquil crédito a menores tasas, por lo menos a la parte baja de la franja que tiene un límite? Vea, Carlos, yo planteo al Ecuador capacidad y experiencia para cambiar el país. Y le voy a decir algo para poner un poco en contexto sus preguntas. Yo lo que pretendo es resolver un dilema que dominó la política ecuatoriana durante la última década del siglo XX. Crecimiento económico o justicia social. Ambos. Ese dilema yo lo resolví y yo creo que el modelo es crecimiento económico y justicia social, que Ambos. son dos caras de una misma moneda, que es distorsionada por una mala administración del Estado y por la corrupción. Por lo tanto, lo que le quiero plantear es un candidato a la presidencia de la República que ya se ha recorrido el país por lo menos 20 veces en 11 años, que ha hablado con todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Tengo perfectamente claras cuáles son las prioridades que debe atender un presidente de la República. Yo creo que esto lo tiene claro un el gobierno país. sensible. Lo tiene claro el país, lo ha habido tanto, lo ha apoyado cada vez más y está, creo, dispuesto a apoyarlo mucho más. Que el país lo tiene claro. Yo por eso no quiero incidir en sus macro conceptos, sino en cómo se aplican a la micro realidad. Le pregunté por qué no baja el banco la tasa de interés y me hizo esa definición global. Le voy a explicar. Hay que entender, Carlos, que la economía es como un avión Sí, usted de ha dos dicho que tiene que motores. hacer eso trayendo la banca extranjera. Sí, ya lo sé. No, lo que quiero decir es que la economía es como un avión que para volar alto necesita dos motores. Un motor simboliza la economía del Estado. El otro motor simboliza la economía del sector privado. En el Ecuador, el motor de la economía del Estado no funciona. Y este motor, como no puede vivir solo, está conectado a la economía privada, ejerciendo presiones que causan problemas en la generación de empleo, que es a la vez el principal problema social del Ecuador. Entraremos en eso más adelante, de paso, porque lo que me interesa, y esto se los comunico a ustedes, conceptos claves, ¿no? Todo el programa de gobierno, en al menos 5 áreas de las que Guillermo Lasso ha planteado. Economía, esto que llaman teleprosperidad, agricultura, empleo, que él acaba de mencionar, y seguridad, que es un área en la que incursionó recién, apoyando que puedan portar armas los particulares cumpliendo una serie de requisitos. Pero antes quitemos la paja del camino para ver el trigo. ¿De acuerdo? ¿Siga usted? Ya. ¿Por qué mucha gente que descolló en su partido y estuvo largo tiempo junto a usted se abre del camino rápido? Mae Montaño, Ana Galarza, para solo citar 2 casos. Su mismo sobrino político, Roberto Roberto Gómez. Roberto Gómez,
destacado legislador. ¿Por qué? Yo respeto la opinión de cada persona. Mi liderazgo es un liderazgo democrático, que respeta las opciones que cada uno toma. Mae Montaño es una mujer maravillosa, por la que yo guardo mucho respeto y mucho cariño. La última vez que conversé con ella me dijo, mira, ya no me puedo reelegir de asambleísta y quiero dedicarme a la labor social, que era mi objetivo. Así que este es mi último periodo, Guillermo. Un mes más tarde de esa conversación se desafilió de Creo. La respeto, veo que ha intentado armar un movimiento, tiene todo el derecho de hacerlo. Respecto de Ana Galarza, me parece que es una mujer inteligente a la que le llegó el poder muy rápido y no supo manejar ese poder de asambleísta. Sí, se creía presidenciable. No supo administrar su éxito, pero otros dicen que usted la vio con celos, que era la figura emergente de Creo para ser presidenciable. Mire, yo le digo que creo que se equivocó en el manejo del poder desde la Asamblea Nacional. Yo creo que el poder muchas veces llega a ciertas personas mucho tiempo antes de la madurez que tienen para poder manejar ese poder. Y eso causa que algunos se pierdan en el camino. ¿No se ha perdido usted en el camino? No. Mire usted, yo tengo 50 años de experiencia. ¿Nunca se ha perdido en el camino, Guillermo? No, por supuesto que he cometido errores, pero no me he perdido no en el camino. No es lo mismo, exactamente. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué errores ha cometido? Me refiero a la vida pública. Eso se lo dejo a usted para que usted me encuentre los errores y me los pregunte en una entrevista. Se lo digo ahora. Dígame. Escoger un vicepresidente con un excelente perfil en salud pública, que conocí como el administrador del Hospital Metropolitano, que debe ser quien lidere en este momento, por lo menos la opinión sobre la pandemia, y que no aparece en ese sentido. Alfredo Borrero aparece y aparece en los sectores que probablemente usted no conoce porque obviamente está en una actividad distinta al de la salud. Alfredo Borrero llega a hospitales, Alfredo Borrero habla con médicos, habla con enfermeras, ha formado una junta de técnicos precisamente para atender el proceso de vacunación y ha planteado algo que yo confío en él, la reforma del sistema de salud del Ecuador, integrando el sistema de salud privado con el público. Es decir, él hace una campaña segmentada. Él hace una campaña dedicada a su fortaleza, a la salud. Alfredo Borrero lo conozco desde hace 10 años atrás. Le cuento otro error. Pablo Rosemena algún rato hizo un tuit positivo para el presidente Lenín Moreno. Usted lo borró de su grupo un rato. Pablo Rosemena, presidente de la Cámara de Comercio. No recuerdo haberlo borrado de ningún grupo. Entonces, ¿él no dice la verdad? No lo sé, pero yo también digo la verdad. No recuerdo haberlo borrado de ningún grupo en lo absoluto. ¿Quiénes le hablan en la oreja, Guillermo? Aparte de su esposa. Y usted, María de Lourdes. Luego en el sentido político, desde luego, sí. En el sentido político, en el sentido político, muchos ecuatorianos. Y busco la opinión de muchos que piensan distinto que yo. Muchas personas que piensan distinto que yo. No soy muy dado a oír a quienes me quieren presentar un mensaje como música en el oído. Voy buscando, soy autocrítico severo y busco la opinión. ¿Ha cambiado en eso? Siempre fui así y puedo decirle que si he tenido éxito en mi vida es porque he escuchado a gente más inteligente que yo, más preparada que yo y muchas veces con un pensamiento totalmente opuesto al mío. Alguna vez le hice esta pregunta a Jaime Nebot en el 95 cuando era candidato a la presidencia y motivó una amistad casi de por vida con las 3 personas que mencioné cuando le pregunté qué rol van a tener en su gobierno. Me acuerdo haber mencionado a Orellana, me acuerdo haber mencionado al señor Ripalda, y me acuerdo haber mencionado a Jofre Torbay. Le pregunto lo mismo a usted respecto a otras 3 personas de la política tradicional que están cerca suyo. Juan José Ponce, Javier Neira y Ricardo Noboa Bejarano. Juan José Pons. Juan José Pons es un amigo de toda la vida, a quien lo conocí cuando él iba a estudiar en mi casa con mi hermano Pepe, que eran compañeros de la universidad. Así que lo conozco desde niño. Yo no le pedí la biografía, sino qué van a hacer en su gobierno. Bueno, pero yo le puedo contar cuál es el antecedente yo sé que son buenos amigos. Los escucho. No tengo pensado que él esté en el gobierno, ni tampoco que esté Javier Neira, ni Ricardo Noboa. ¿Qué papel cumplen en la campaña? Gente a la que escucho, como escucho a otros más, muchísimos más, que usted quizás pueda no imaginar. Los escucho. Porque Iván Correa, que fue un extraordinario
gestor del marketing bancario y del crecimiento comunicacional del banco, es quien maneja la parte comunicacional de la política, que no es lo mismo. Porque Iván Correa es un gran amigo mío y es un profesional en quien yo confío. Después de la primera campaña electoral decidió separarse y abrir su propio camino, con su propia agencia de publicidad. Y siendo un profesional que yo respeto y un amigo al que quiero mucho, pues obviamente cumple dos requisitos fundamentales para confiarle la jefatura de mi campaña. No lo dudo, pero el tercero es que esa no es su especialidad. Yo no dudo que sea un profesional idóneo. Vi mucho de su trabajo en el BG. Yo no dudo que sea un amigo no solo cercano, sino leal a usted. Pero that's not his specialty, dirían los gringos. Ese no es su expertise. Iván Correa es un hombre polifacético, es un hombre capaz, un hombre preparado, un gran administrador y lo hace muy bien. ¿Por qué expone usted su salud en este contacto tan directo que tiene en territorio con electores? Porque tomo todas las precauciones, permanentemente con mascarilla, me limpio las manos con alcohol, guardo distancia en la medida de lo posible y exijo que quienes me rodean usen también mascarilla y usen alcohol. Por lo tanto, vea usted, voy invicto. Por si acaso yo soy COVID negativo, Guillermo, para su tranquilidad, por eso me atreví a esto. ¿Qué consume? ¿Cómo se trata? Aparte de eso, por ejemplo, ivermectina, hidroxicloroquina, No, con nada, acitromicina. en lo absoluto. No tomo ninguna medicina ¿Esos tés para con jengibre protegerme. y con limón? No, en lo absoluto. ¿Alimentación saludable? Alimentación saludable y precaución, mascarilla y alcohol. Ya. El día que usted fue al CNE y por primera vez mucha gente lo vio en su condición complicada para apoyarse en una pierna, causó una enorme impresión su dificultad de movilizarse. Usted tiene problemas con la pierna, no con el cerebro. Y tiene problemas con la diabetes también. Pero su salud ha sido frágil y es más frágil ahora. ¿Cómo asegurarse de que eso no llegue a ser una limitante para gobernar este país? Mis médicos piensan lo contrario, mi salud es óptima y ha sido Guillermo, revisada esa no parte, solo en el esa Ecuador. parte de vulnerabilidades no puede ser óptima. Pero Usted una ¿cómo? vez ya dijo, estoy en perfecto estado de salud. Yo me quisiera ver lo mismo, no veo lo mismo. No digo que está muriendo, ni agónico, ni que se vaya a morir. Pero tampoco me diga estoy en perfecto estado de salud, pues. Estoy en perfecto estado de salud. El haber tenido un accidente que me obliga a usar un bastón no significa que mi salud está mal. Eso es consecuencia de un accidente. Lo sé. Y no limita mi ¿Fue cuando hizo el capacidad camino de de movilización. quién era en España? El camino de Santiago, del apóstol Eso. Santiago. Sí limita su capacidad de movilización. Usted camina con ¿Y cuál es el dificultad, usted problema? no puede estar... Pero vea, por eso, no me diga a mí, Le dígaselo a la traigo, gente. le traigo un ejemplo para usted y para todos los ecuatorianos, un ejemplo de la historia global. El presidente Franklin Delano Roosevelt, que gobernó los Estados Unidos por más de 10 años, cerca de 12 años, 3 periodos presidenciales, se hizo cargo de los Estados Unidos luego del crack de la bolsa en 1929 y gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Franklin Delano Roosevelt tenía una enfermedad, eso sí enfermedad, la poliomielitis, Sí. y que lo obligaba a utilizar silla de ruedas. Por lo tanto, usted tiene un ejemplo ahí. Para gobernar se necesita cabeza y corazón. Y huevos. Nadie ha tocado Y ni coraje, mi cabeza, ni mi corazón, ni mi voluntad y mi decisión por cambiar este país. ¿Cómo le llamaría al coraje? Yo le digo huevos. ¿Cómo le llamaría? Cabeza, corazón y coraje. Voluntad, coraje, liderazgo. Liderazgo lo llamo. Persistencia también. Por supuesto que sí, que es parte del liderazgo. Usted se compara con Franklin Delano Roosevelt. Es No, bien- no me bien comparo modesto. con Franklin Delano Roosevelt, ya que usted cuestiona a nombre de los espectadores del programa Sí, no es mi duda. Es la capacidad de y mucha gente. movilidad. Eso. Pues yo le doy a usted el ejemplo de un presidente en silla de ruedas que sacó de la depresión económica a los Estados Unidos y que defendió al mundo occidental de la dictadura de Hitler, ¿no? En Alemania. Hasta aquí, no todas. Le dije antes de comenzar esta grabación a Guillermo Lazo que ojalá tengamos un capítulo 2. Digo, no tengo problema. Porque los temas no se pueden agotar fácilmente con él. Hasta aquí, algunos de los problemas que me hacían ruido. Cuando volvamos, lo que a muchos seguidores en mi cuenta de Twitter le hacen ruido. Van a haber 8 preguntas de ellos, más 2 de quienes fueron compañeros de camino en algún momento de él. Después, entraremos a las propuestas en cada una de las 5 áreas que definí. Y al final voy a atar cabos que siempre quedan sueltos. Esta es una entrevista veraz a Guillermo Lazo Mendoza.
Creemos en los soñadores, los que ven la vida con optimismo y contagian sonrisas. Aquellos que creen que el éxito no es el final, sino un motivo para llegar más lejos. Porque son el motor que nos impulsa a avanzar junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. Enseguida ustedes le preguntan a Guillermo Lasso 8 preguntas de las decenas que me enviaron por Twitter. He escogido las más representativas y 2 personas que lo acompañaron en una parte del camino. Abrimos el año con esta entrevista veraz a Guillermo Lasso Mendoza, candidato a la presidencia de la República por Creo 21, la 6, PSC. Le agradezco a quienes hacen posible que este programa se emita al aire. Banco Bolivariano, Telconet, Bankers Club, Ecuatoriano Suiza, Bosques de los Ceibos, Alcaldía de Guayaquil. ¿Me olvidé de alguien? Ah, y Gol TV. Cierto, los del fútbol. Quiero destacar que Bankers Club tiene una promoción especial, la cumplí, $200, todos los derechos de socio, cuota de 180 mensuales, 36 en efectivo, 18 años para pagar, $14,000 la membresía, 0 intereses, más 8 horas de coworking gratis. Si no entran ahora, ustedes pierden, no yo. Le decía a Guillermo que pedí en mi cuenta de Twitter anunciando que lo iba a entrevistar a usted inquietudes a los seguidores sobre qué le querían preguntar. Me fue muy complicado escoger las preguntas más representativas, pero muchas de ellas son porque la mayoría coincidían en el enfoque o en el tema, aunque con distintas ópticas. Y aquí están las principales, si me ayudan mis bifocales, para no leer algo equivocado. Eduardo Reynoso. Organizaciones de la sociedad civil lanzaron la iniciativa Voto Familia, que motiva a los ciudadanos a votar por el candidato que tenga políticas claras en favor de la vida y familia. Usted conoce y coincide con los puntos del Gran Acuerdo por la Familia, ¿y cuándo firma? Conozco de la iniciativa. En su momento firmaré luego de que esté satisfecho con el texto, la totalidad del texto. Siguiente pregunta. Guayaquil no vive de burocracia y nació liberal. Es una vergüenza que los municipios mendiguen rentas al gobierno central todos los años. ¿Considera usted al federalismo como una opción viable, aunque los estatistas y centralistas se opongan? La hace Pipo. Yo creo que el centralismo ha muerto en el Ecuador y debemos hacer revivir un nuevo modelo de Estado que respete las autonomías municipales, los consejos provinciales y que estas instituciones tengan acceso a sus recursos de manera directa. Pero primero tenemos que poner en orden la economía nacional. Pregunta Andrés Seminario. ¿Por qué su plan de gobierno no incorpora transversalmente el desarrollo sostenible como modelo? Por ejemplo, ¿por qué proponer ampliar hectáreas de camaroneras sin el compromiso de cuidar el manglar? Yo creo que es un punto que está implícito en nuestra propuesta, el respeto al medio ambiente y a la naturaleza, no solo de los manglares, sino también de los pajonales de agua, de los páramos, de todos el ecosistema del país. Félix Casares es especializado en temas económicos y mandó una retahíla de preguntas, pero escojo la 3 de las 4 que mandó. Dice, en su plan de trabajo, ¿considera el problema del costo financiero
¿Cómo abaratar los costos financieros de incentivar profundización financiera, que más personas tengan acceso, sea depósito, créditos, al sistema financiero? Esa es una pregunta muy válida y muy importante. Tenemos que poner en orden la economía, bajar el riesgo país, y al bajar el riesgo país atraemos inversión extranjera, más flujos de capitales del exterior al Ecuador y tendremos mucho más bajas las tasas de interés. Pregunta, en cambio, Pepe F. Morán Augusto, voy a escoger la 2. Si Lenin cubrió la retirada de Rafael, ¿por qué pactó, creo, con AP? Mire, el acuerdo, que es un acuerdo legislativo suscrito en mayo del 2019 y que fue puesto en conocimiento público de todo el Ecuador, se concentraba en 10 puntos muy concretos en el campo legislativo. Ese acuerdo es público, que también dejó de existir cuando no hubo el apoyo para un juicio político planteado por 2 asambleístas de Creo. Pregunta a Daniel Viteri, que creo que no será el arquero que se acaba de retirar. Por favor, consúltele cuál es su postura frente a los servidores públicos, su utilidad y el tamaño del Estado. Los servidores públicos cumplen una función importante. Muchos se plantean la reducción del Estado como el despido masivo a los servidores públicos. No, yo no creo eso. Por eso yo planteo el aumento de ingresos del Estado a través del incremento de la producción petrolera para proteger la demanda en el Ecuador y de alguna manera conservar los actuales indicadores de la economía, que no son buenos, pero que no los podemos empeorar con despidos masivos de empleados públicos. Esta pregunta de Dandy Maita es de las más representativas sobre lo que fue el tema de mayor interés. Tasas de interés, actividad bancaria, competencia de bancos extranjeros. Aquí lo pueden ver viendo las menciones en mi cuenta de Twitter, por si acaso no me lo estoy inventando. Pero se refiere a una reciente declaración suya, así olímpica, impresionante, que a mí también me asombró. ¿Le puede preguntar por qué desde ahora no da préstamos al 1% en el BG, o es solo el momento de política que le da a ser buena persona? Son dos cosas distintas, un banco privado de un banco público. Un banco público de propiedad del Estado tiene una función fundamental, el fomento, en este caso, de la agricultura y la ganadería. El banco privado tiene una dinámica totalmente distinta, es una actividad comercial que tiene fuentes de financiamiento muy distintas a las que tiene el Estado, como por ejemplo tomar un crédito del Banco Mundial al 2% para capitalizar el Banco Nacional de Fomento y que el Banco Nacional de Fomento preste este dinero al 1% a 30 años plazo. ¿Que hay un subsidio? Claro, esa es la labor de un Estado, que tiene que saber a dónde dirige los subsidios. ¿Cuánto sería el subsidio en el planteamiento que yo estoy realizando? 10 millones de dólares. ¿Qué son 10 millones de dólares en un presupuesto de 27.000 millones de dólares del gobierno? Absolutamente nada. Desde luego ustedes imaginarán que tengo varias repreguntas tras las respuestas de Guillermo Lasso, pero eso lo trataremos en el tercer bloque, si es que tienen relevancia con esto. No quiero irme en lo que específicamente cada uno de ustedes encomendó preguntar. No crean que estoy satisfecho con las respuestas. Creo que se pueden ampliar o precisar, en otros casos contradecir, pero no en este bloque. Quizá no en este programa, suave. Tenemos 6 años sin conversar. Ya. Última pregunta, Francisco Carbo. Esta es muy interesante porque también recogió una serie de preocupaciones que iban en esta línea. ¿Qué seguridad jurídica va a establecer para atraer la inversión extranjera, que ha sido un postulado suyo? Especialmente para inversiones en minería, petróleo y energía. ¿Qué opina de concesionar empresas públicas como CNT, CENEL, refinerías, Petroecuador, etcétera? Mire, ¿cómo traer la inversión extranjera? Portándose serio, entendiendo cuál es la actitud inversionista, qué busca un inversionista. Seguridad, estabilidad, leyes transparentes, que exista una justicia independiente del gobierno, que sea capaz en un momento dado de darle la razón a un inversionista frente al Estado. Yo creo que eso es muy importante. Atraer la inversión extranjera al Ecuador requiere poner en orden la economía. Se lo he dicho en varias ocasiones en esta entrevista. Espero tener un momento para explicar qué significa poner en orden la economía, pero eso es fundamental a efectos de bajar el riesgo país. Un inversionista, cuando ve el mapa del mundo, uno de los indicadores que mira es exactamente el riesgo país. Tenemos nosotros de vecino a Colombia con un riesgo país de 200 puntos, a Perú con 200 puntos, a Panamá con 120 puntos,
a El Salvador con Investment Grade. Entonces, claro, en esas condiciones, un país con 980 puntos de riesgo país no es competitivo. Hay que poner en orden la economía para ser competitivo, bajar el riesgo país y atraer la inversión extranjera. Sí, tendremos espacio para eso en el siguiente bloque. Es más, comenzaremos con una declaración muy audaz que usted le hizo a Rafael Cuesta, que ojalá recuerde, y si no, se lo voy a recordar. Ahora, recuerde dos personajes que lo acompañaron en el camino, decía yo. El uno, si mi memoria no está mal, era abogado externo del banco. Tuvo una diferencia y lo votó. ¿Lo sacó? Y luego fue usted y le pidió disculpas personalmente. Y no solo eso, lo incorporó como su compañero. Mire, Juan Carlos Solines, aquí está. Guillermo, desde ese típico paisaje rural de la serranía ecuatoriana, quería hacerte la siguiente reflexión y pregunta. Más allá de las ofertas de campaña y del marketing político, tú vienes recorriendo el país y constatando con tus propios ojos la situación de desesperación en la que se encuentra la gente, sobre todo los más necesitados. Esta pandemia demanda una nueva agenda de prioridades que se sume a todas las pendientes que el Ecuador arrastra: crisis económica, crisis política, crisis moral y ahora crisis sanitaria. En ese contexto parecería que ofrecer nuevamente empleo, reactivación productiva, o peor aún, jugar con los sentimientos de miedo, de división, de polarización de la sociedad, no es el camino adecuado y podría llevarnos a un callejón mucho más complejo. La tecnología y las telecomunicaciones probaron durante la pandemia ser la gran respuesta. Salvaron el comercio, permitieron la reactivación económica en tiempos de aislamiento y de encierro. La gente pudo teletrabajar y conservar sus empleos, los niños, los jóvenes pudieron seguir estudiando. Y en ese contexto, pues lo que se requiere ahora es que se democratice ese modelo, sea sostenible en el tiempo. Aquí en el campo no hay una buena conectividad, hay muy amplios sectores ecuatorianos que no pueden adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, eso parecería que el país demanda de un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo post-pandemia, un liderazgo que siente las bases sólidas para comenzar esa reactivación y esa recuperación del país, lo que yo llamo las 4 R's, ¿no? La reactivación económica, la reforma política, la reinstitucionalización y la reconciliación nacional. ¿Qué propones tú? ¿Qué nueva forma de liderazgo? ¿Con qué equipos vas a construir ese nuevo Ecuador post-pandemia que pueda levantarse nuevamente y engrandecerlo nuevamente? Carlos, un poco largo, pero no quise para nada acortar tu propuesta y creo que ha quedado clara. Yo creo que es cierto. Yo creo que la pandemia ha puesto a la mano del ser humano herramientas que anteriormente sabíamos que existían, pero no las utilizábamos. Es decir, la telecomunicación como herramienta de trabajo, como herramienta para diagnosticar la salud, para la educación, etc. Nuestro planteamiento es muy concreto y voy a reconocer aquí los derechos de autor. El Partido Social Cristiano, la lista 6, Jaime Nebot, plantean, y yo lo hago mío, este planteamiento, porque es un planteamiento de un aliado en esta alianza, conectar a los ecuatorianos dándoles internet gratuito y sin cable en todas las ciudades del Ecuador. 40.000 puntos que te den derecho a 90 minutos diarios de conectividad gratuita en las principales ciudades del Ecuador, digamos, principales en términos de la población, del número de pobladores. Control y diagnóstico gratuito de la salud desde teléfonos inteligentes para 2.400.000 ecuatorianos, 600.000 hogares, los más pobres del Ecuador, que van a tener también instrumentos como tensiómetros y otros en sus hogares de manera gratuita para poder atender las enfermedades más populares del Ecuador, ¿qué atender si como la diabetes, como la diabetes? Guillermo, perdón, esto suena, ¿sabe qué? Self-service. Te pongo conectividad y te doy una laptop. Help yourself. Mira cómo te salvas. Sí, pero usted debe de comprender que también el sistema de salud, y lo estamos tratando con Alfredo Borrero, deberá de tener un equipo de médicos que, así como atienden desde el 911 una llamada, atiendan también las consultas de salud telemáticas que hagan los ecuatorianos. Eso es otra cosa. Pues no, usted le ha llamado teleprosperidad. O sea, alguien prospera porque tenga una laptop y conectividad. Sí.
Esa es la realidad hoy. La tecnología se ha vuelto un artículo de primera necesidad. Mire usted en las zonas rurales del Ecuador. El otro día yo viajaba... ¿Eso reemplaza el 1.000.000 de empleos que usted ofreció? No, eso que no recién dijo reemplaza. que deben ser 2, porque este gobierno ha tirado abajo 1.000.000 de empleos más. Eso no lo reemplaza, eso lo complementa, pero usted no puede tener un gobierno con un mono objetivo. Tiene que tener varios objetivos que atiendan la necesidad de empleo por un lado y por otro lado se adapte a los tiempos modernos, porque hoy el teletrabajo es una alternativa que heredamos de la pandemia. Un detalle chiquito. Dígame. ¿Usted está convencido de esta vaina o usted lo acogió porque su aliado se lo propone? Veo que al enunciar el concepto tiene que coger el papel y recordar el planteamiento. Dígame una cosa, Carlos. Son planteamientos inteligentes. Han de funcionado en sentido Guayaquil. común. Sí, sí. Pero por supuesto que sí. Y claro, tengo un documento y un papel que lo utilizo como apoyo para no equivocarme, no dejar de decir un concepto. No significa que yo no acoja esto como mío. Lo hago mío, forma parte de mi plan de gobierno. Yo soy mal pensado. También. Pero hay que entender que la experiencia de Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil es una experiencia que le da mayor autoridad para hacer una propuesta como la que él ha planteado y yo la he acogido con beneplácito. Ya se imagina usted las 100.000 preguntas que me derivan de eso, pero no nos vayamos del punto. Vamos al segundo compañero de camino que le plantea una pregunta. Ya creo que se imagina quién es. Miren, Andrés Páez. La justicia en el Ecuador está secuestrada por grupos mafiosos. ¿Está dispuesto el próximo presidente Guillermo Lasso a instrumentar una consulta popular para demoler en su totalidad ese sistema de justicia y crear una función judicial al servicio de los ciudadanos y no al servicio de esos grupos mafiosos? Un afectuoso saludo para quien me dio el privilegio de ser su compañero de fórmula en el 2017. Gracias, Andrés. Te paso de quien también se distanció y con quien en buena hora se han vuelto a acercar. Contéstele. Por supuesto que sí, porque la justicia debe estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de grupos mafiosos. Pero hay que tener cuidado con algo, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la justicia es independiente del Poder Ejecutivo. Y yo no pienso como gobierno meter mano en la justicia. Lo que pienso es apoyar el proceso de reforma interna de la justicia con los recursos económicos necesarios y también con la asistencia internacional que un gobierno responsable pueda localizar. ¿La consulta que le señalaba Andrés Páez? Comencé diciéndole que sí, pero que mientras tanto el gobierno no puede meter mano en la justicia, sino apoyar una regeneración interna con recursos económicos y con la búsqueda de asistencia técnica internacional. La consulta vendría como culminación de ese proceso. La consulta vendría como parte del proceso, pero déjeme decirle algo, porque una consulta popular no solamente puede tocar este tema. Hay otros temas aún más importantes o tan importantes como este que deberían de ser tocados en una consulta popular. Ya que lo menciona, me acordé de una cosa. Dígame. Que de verdad me sacó de andarivel a mi consulta. ¿Se acuerda lo que usted dijo cuando Lenín Moreno convocó a la consulta? Que usted apoyó. ¿Se acuerda lo que dijo? Más o menos, el sentido de lo que dijo. Dígame usted. Ya. No son las palabras, pero este es el sentido. Usted dijo, o usted se ha legitimado, esa sí fue palabra, con la convocatoria de la consulta, presidente Moreno. Ahora sí, hablemos de temas importantes. Sí, fue un tuit que escribí. Ok, no está mala mi memoria, sí, ¿verdad? No está mala su memoria. Ok. ¿Legitimado a quién le ganó con fraude? Y de paso, aunque yo estaba en la orilla contraria, fui de los primeros que dije, y sigo sosteniendo, que le hicieron fraude. Que lo que pasa es que usted no tuvo una infraestructura suficiente para aprobar el fraude. Y el tipo convoca una consulta, el señor presidente, perdón, y le dice: usted se ha legitimado, colorín color al cuento, se ha acabado. Mire, Carlos, yo tengo un gran compromiso con el Ecuador, un gran compromiso del Ecuador, y mi compromiso con el Ecuador y con los principios democráticos están por encima de cualquier sentimiento personal. Había que darle una salida a este conflicto que se había producido derivado de las elecciones del 2 de abril. El señor plantea una consulta con un tema por el cual yo luché en las calles del Ecuador contra la reelección indefinida. El señor lo plantea. Lo coherente y lo lógico es que yo lo apoye y lo respalde. ¿Se olvidó el fraude? ¿Se recuerda lo que hizo López Obrador cuando perdió 2 campañas antes de esta?
hasta el final. Aquí me robaron y se acabó. Estamos a 30 días y un poco más de las elecciones del 2021 y muy lejos del 2 de abril del 2017. Por tercera vez en esta entrevista le digo, yo camino mirando al futuro, no mirando al pasado. Y el futuro está mucho más cerca que aquel pasado que usted se refiere. Bueno, hablaremos de ese futuro que él piensa mejorar o resolver tras esta pausa. Yo creo nada más en eso, que es un mito esto de que el pasado no existe. El pasado es un acervo que uno lleva con uno. Que otra cosa es cómo lo procesa, cómo lo supera, cómo lo maneja. Pero yo no he dicho que el pasado no existe, sería un absurdo, porque sería negar la historia. Es una mochila que uno carga. En lo absoluto. A veces pesada, a veces liviana. Bueno, pero hay que tener la suficiente madurez emocional para poder alivianar esa mochila y botar las piedras que no tienen sentido. Cuando se asume retos como el suyo, sí. Yo dije que un día usted y Nebot tenían estatura de estadistas, por eso yo no. Soy un simple ser humano y periodista. Volvemos con la parte más importante de la entrevista. Ya, soluciones concretas a los programas como ellos plantean en el ideario de Creo. Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Cómo va a enfrentar Guillermo Lasso tres sectores claves? Economía, empleo y agricultura. Con eso proseguimos. En Ecuatoriano Suiza hemos brindado seguridad y estabilidad financiera con la misión de cuidar los sueños y proyectos de nuestros asegurados. Con el respaldo de aseguradoras de nivel mundial. Así, alcanzamos una excelencia reconocida internacionalmente, lo que garantiza nuestra eficiencia y certifica el compromiso con la calidad y el planeta. Ecuatoriano Suiza, transformando el mercado de seguros del país. Gracias a La Posta por acogerme en su casa. Eterna gratitud a Marcel Rivas, que me tuvo en la suya 2 años hasta que acabó nuestro contrato. Igualmente agradecido con quienes transmiten simultáneamente este espacio: Max TV, Canal 14, TV Cable, CNT y Claro, además 514 en televisión de alta definición en Claro y en radio, Caravana, en todas sus señales nacionales, 750 AM y D-Blue FM 88.9, Guayas, Santa Elena, El Oro. La semana pasada di mal la frecuencia de D-Blue, ya me la aprendí de memoria. Entremos con esto al programa de gobierno suyo y a cómo va a resolver usted los problemas del país. ¿Se acuerda en cuánto tiempo dijo que lo haría? ¿Se acuerda? Dígalo usted. Ya va, no se lo quiero mostrar. Miren, se lo dijo a Rafael Cuesta. Porque este desastre no aguanta más. Tenemos que corregirlo y es posible hacerlo en 100 minutos. ¿Es posible hacerlo en 100 minutos? Evidentemente la entrevista es mucho más larga. Y vi su fórmula. Antes de y después de. Sí. Es un recurso metafórico para explicar que yo tengo claro cuáles son los problemas del Ecuador y de qué manera debemos resolverlos, esos problemas. Y cuando uno tiene una visión clara del futuro, probablemente en 1 minuto puede resolver o iniciar el proceso de resolución de problemas. ¿Ya tiene los proyectos de ley que se necesitan? Pero por supuesto que sí. Llevo 11 años recorriendo el Ecuador. ¿No los ha actualizado? Hace 15 años formé la Fundación Ecuador Libre, que está encargada de elaborar el plan de gobierno. Obviamente que se va actualizando, porque, por ejemplo, en el 2020, luego de la crisis económica y la pandemia, he observado en territorio algo que no había observado en otras campañas.
hay hambre. Eso ha dicho usted por Hambre. segunda vez. Hay hambre en el Ecuador. No tiene quien que comer, no es que no come Estoy mal, hablando no tiene literalmente, no figurativamente. En las caravanas veo a jóvenes de 22 años, 23 años de edad, languidecer, descamisados, con hambre, haciéndome el gesto, dame de comer, y señalando a su bebé en sus brazos. No come, no come. Regresé luego de la caravana, por supuesto, pero de ahí más otras visitas territoriales como Adivino Niño en la Tarqui Popular, como en algunos lugares de la provincia de Los Ríos, en algunos lugares del Oro, fundamentalmente en la costa hay hambre. Ya. Y la responsabilidad de un gobierno que tiene claro que crecimiento económico y justicia social son dos caras de una misma moneda, no hay un dilema ahí, las dos deben de funcionar y bien. Ya. Un objetivo prioritario de nuestro gobierno será dar de comer a esas 300.000 familias ecuatorianas que hoy se han incorporado a la pobreza extrema por la pandemia y la crisis económica. ¿Económicamente cómo? ¿Económicamente cómo? ¿Bono Mire, o empleo? No, las dos cosas. El empleo es la solución de largo plazo, pero el que tiene hambre hoy tiene que comer hoy. ¿No está haciendo ya eso el gobierno, Guillermo? No, no le está ¿A los haciendo más el vulnerables gobierno. dándole $60? No, no lo está haciendo suficientemente bien el gobierno. Ok. Nosotros tendremos que dar no un dinero en efectivo, sino una tarjeta electrónica que le permita comprar determinados alimentos con alto contenido nutricional en los supermercados del Ecuador. Es decir, una tarjeta que no le permita comprarse una peinilla o un tinte para las uñas o para el pelo, sino alimentos para alimentar a los hijos. Para direccionar su consumo a lo fundamental. Así es, a que lo es lo que ha esencial. pasado con el bono. Los reciben en efecto cuando reciben la plata y lo destinan a otra cosa. Bueno, cuando usted reciba una tarjeta electrónica que dice vaya a cualquier supermercado del país, pero solo puede comprar determinados artículos de la canasta básica familiar, va a cumplir con el objetivo de Interesante alimentar al pueblo mecanismo. ecuatoriano. Ahora, este es nada más un caso concreto de cómo van a empezar. Primero dando peces, luego enseñando a pescar. Y cuando yo orgao su plan económico, usted tiene como eje la inversión extranjera, el crecimiento de la economía que ya mencionó, la competencia en el caso de la banca. Ahora, ¿a qué plazo le va a dar eso efecto? Y segundo, ¿cómo va a llevar eso a cabo con una carga de deuda de $60.000 millones hasta ahora y una necesidad tributaria de más impuestos, de subir el IVA, por ejemplo, al 14%, en vez de disminuirlos? Mire, Carlos, con capacidad y experiencia para cambiar al Ecuador. ¿Qué significa cambio en el campo de un buen manejo de la economía? ¿Cuáles son las palabras más repetidas por los más connotados economistas del Ecuador en los últimos 20, 30 años? El déficit es manejable, dicen. Hay que renegociar la deuda y no queda más que esta reforma tributaria para sostener al Estado. Son las tres palabras típicas de ellos. Yo planteo hablar de déficit cero para no tomar más deuda y ser eficiente en la administración del Estado para no aumentar los impuestos, todo lo contrario. ¿Déficit cero a qué plazo? Déficit cero a lo largo de los 4 años de gobierno. ¿Reestructurar la deuda? Mire, la deuda acaba de ser reestructurada, por lo tanto, lo que debemos es de reestructurar el Estado. ¿Qué del tramo de China, Guillermo? Hay $6.000 millones ahí. Hay 5.000 millones con la China. 5.400. Pero no se haga lío, Carlos, que yo sé manejar estos temas porque tengo experiencia, porque lo he hecho durante toda mi vida y porque lo que hay que hacer, mire usted, la gente automáticamente cuando tiene un problema de déficit dice hay que bajar el gasto y empiezan a ahorrar. Cuando lo que hay que hacer es primero, ¿de qué forma aumento los ingresos sin meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano? ¿No más deuda en su gobierno? Entonces, no estoy hablando de no más deuda en el gobierno, porque eso sería un suicidio. Lo que estoy hablando es que al 4.º año de gobierno tendremos déficit cero y ya no tendremos de ahí en adelante la necesidad de tomar deuda. Porque deuda, mire, es una actitud irresponsable frente a las futuras generaciones. Usted y yo, como buenos padres, queremos que nuestros hijos hereden patrimonio, no deuda.
Así debe de ser manejado el gobierno y el Estado. La calidad que tengo en eso. Sí, bueno, de las pocas cosas buenas que tengo. En todo caso lo que se requiere es poner en orden la economía. Ya. Usted dijo además con eficiencia. ¿Cómo interpreto lo de eficiencia? Le voy a dar un ejemplo. En este instante y por muchos años, el Estado ecuatoriano le entrega las 3 refinerías del Estado, Esmeraldas, Santa Elena y Shushufindi, aproximadamente 170.000 barriles diarios de petróleo. Y las 3 refinerías le devuelven al Estado 110.000 barriles diarios de combustible. Hay una merma de aproximadamente una pérdida de 70.000 barriles diarios de petróleo. Usted multiplica el precio de 50 y llegará a una pérdida anual de cerca de $1.000 millones. ¿Usted cree justo que por un lado hay un sector de la población que tiene hambre y que quiere comer y por otro lado un gobierno indolente que no se preocupa de ser eficiente en la administración de los recursos del Estado? Eso es lo que nosotros vamos a cambiar. Eso es lo que yo planteo con el eslogan, capacidad y experiencia para cambiar al Ecuador. Siguiente punto, empleo. Usted ha incidido de alguna manera indirectamente o directamente en este tema en las respuestas anteriores. Yo le decía que su propuesta de 1 millón de empleos, usted la duplicó a 2 millones de empleos. ¿La mantiene? La mantengo, por supuesto, porque esa es la realidad del Ecuador. ¿En los 4 años? Durante 4 años de gobierno, imponer la dinámica, la tendencia de un crecimiento de la economía que permita lograr esa meta. No le voy a asegurar y a decir que lo voy a lograr en 4 años exactamente, pero sí lo dejaré al país en condiciones para que se mantenga la inercia y lograr ese objetivo. ¿Ya me cambió el objetivo? No, el objetivo son 2 millones de empleos en 4 años de gobierno. A un promedio de 500.000 por año. No estamos hablando de un promedio de 500.000 por año, porque eso sería un error. Tenemos que primero prender la máquina de la inversión, acelerar la máquina de la inversión y una vez que se ejecute esa inversión, veremos probablemente que el último año se crearán no 250.000, sino quizás 1 millón de empleos, porque ya hay una actividad económica acumulada. Pero para pedirle cuentas después, yo recuerdo que una vez al tirano Correa le pregunté en una entrevista cuántas casas iba a hacer y dijo que 50.000 solamente con energía solar, 50.000. Está en YouTube todavía, ni 5.000 hizo con energía solar. Usted acaba de comprometerse, no de prometer, de comprometerse a que en su periodo de gobierno generará 2 millones de empleos nuevos. Mire, sí, hay que recuperar el 1 millón de empleos que se perdieron por la mala administración de Correa y Moreno y cerca de 1 millón de empleos producto la pérdida en este año por la pandemia y la propia crisis económica. Prepandemia, el Ecuador venía decreciendo al 1% anual en los últimos años. Y una economía que decrece destruye empleo. Y en el 2019 se destruyeron 150.000 empleos, lo cual demuestra que este es un gobierno realmente incapaz de administrar el Ecuador. Anotado el compromiso. Tercer rubro. Usted ha puesto en este plan de gobierno que yo he revisado, yo mentiría si le digo quién lo lee completo. El que lo lee completo es Jorge Ortiz, lo he dicho varias veces. Jorge se ha dedicado a estudiar esa cuestión. Le da una importancia inusual con relación a los anteriores, mayor, a lo que es el tema agrícola o agropecuario. ¿Cómo y por qué? Producto de la observación en los recorridos territoriales por todo el Ecuador. Es que es una realidad. Y también por el levantamiento de octubre del 2019, que más allá de haber sido influido por fuerzas negativas del mal desde el exterior, también hay un reclamo legítimo de los sectores de la ruralidad de la sierra y del campo en la costa. Ese es un terminajo nuevo, por ejemplo, la ruralidad. ¿Qué es esta vaina de la ruralidad? La ruralidad no es nuevo, es un término que se utiliza en la sierra para referirse al campo. Y en la costa, lo que es rural en la sierra se llama el campo en la costa. Y hay que ser claro y hablar con propiedad para que nos entiendan los distintos públicos. Y claro, luego de esa observación en el campo, en los lugares de trabajo, en los recorridos, donde hablo con agricultores y se los ve totalmente abandonados a la suerte del diablo, pues tenemos que preocuparnos del sector agropecuario. Con varios estímulos. El primero, vamos a reactivar el Banco Nacional de Fomento. El gobierno anterior le cambió el nombre a Banecuador. ¿Qué es Banecuador? Banecuador puede ser hasta la marca de un chicle,
si usted quiere. No dice nada. Banco Nacional de Fomento, es muy claro, tiene un objetivo: fomentar una actividad como lo hizo el Banco Nacional de Fomento en la década de los 60, 70, 80 del siglo pasado. Primero, yo he planteado que cuando seamos gobierno me sentaré con el Banco Mundial y le plantearé un crédito de al menos de $1.000 millones para capitalizar el Banco Nacional de Fomento. A las tasas internacionales actuales, ese crédito puede costar entre el 2 y el 2,5%. ¿Por qué prestarlo al 1%? Hay un subsidio, sí, de 10 a 15 millones de dólares por año, que se justifica plenamente con un sector, el agropecuario, que es el que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana. Hay un punto. Si algo ha probado el sector agropecuario en este año de pandemia es ser eficiente y productivo. Nos ha dado de comer a todos, no ha parado. Ha logrado indicadores impresionantes en banano, en cacao, en brócoli, con toneladas de exportación. Solamente diría que en el tema de la floricultura se cayó. Dicen ellos, dile a Lasso que no necesitamos tanto más estímulo como mayor protección ante el Tratado de Libre Comercio que se viene con los Estados Unidos. Yo le diría a ellos que me mandan ese mensaje, que ellos lo no necesitan porque son agricultores grandes. Quien lo necesita es un agricultor pequeño, aquel que no tiene posibilidades de acceder a un crédito sino del chulquero, que depende cada 90 días, pagando una tasa de interés más del 100% anual, que nunca se puede capitalizar, que nunca puede acumular un patrimonio. Por lo tanto, ese crédito de 1.000 millones va dirigido al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al que le daremos también asistencia técnica. ¿Guillermo Banecuador desaparece? No, no desaparece, cambia de nombre. Ah, es el mismo Banecuador que va a reorientar su función. Es que Banco Nacional de Fomento pasó a llamarse Banecuador, volverá a llamarse Banco Nacional de Fomento, pero vamos a reeditar las historias del Banco Nacional de Fomento de la década de los 70. Yo comencé a trabajar desde muy joven. Jaime Aspiazu fue un gran gerente de ese Banco de Fomento. Si no me equivoco, Jaime Aspiazu fue casado con una hermana suya. Sí. Jaime Aspiazu fue mi cuñado, un cuñado muy querido. Tuve el gusto y con él hablábamos mucho sobre... ¿Candidato presidencial en el 84? Candidato presidencial en el 84. ¿Con quién hizo binomio? Con Juan Falconi, con Miguel Falconi. Lo ayudé. Pero déjeme decirle algo. En el Banco Nacional de Fomento en la década de los 70 trabajó mi hermano mayor, que acaba de fallecer en abril de este año. ¿Cuál de ellos? Mi hermano Enrique, el mayor de todos. No lo conocí. Y a través de él recuerdo la actividad tan formal y tan seria del Banco Nacional de Fomento. Pero llegó una etapa donde se le ocurrió en mi opinión, unas políticas equivocadas de decir no, que el agro vaya a la banca privada, allá resuelva sus problemas. Y cerraron la ventanilla del Banco Nacional de Fomento. Nosotros la vamos a reabrir esa ventanilla. Y me ha dicho cómo, además. Y pongo énfasis en esto para que vean que 3 conceptos claves, ni de lejos todo el programa de gobierno, en 3 áreas fundamentales de economía, empleo y agricultura, Guillermo Lasso acaba de orientar en esta entrevista. Cuando volvamos en la parte final, uno en el cual incursionó recién con una perspectiva distinta, seguridad y el porte de armas. Y varias de las preguntas que me quedan pendientes. Esta Navidad, tu nuevo departamento en Bosques de los Ceibos te está esperando. Aprovecha los descuentos sorprendentes y las facilidades para reservar tu nuevo departamento rodeado de naturaleza. Reserva con solo $500. Empieza a pagar desde febrero y financia tu entrada a 30 meses. Bosques de los Ceibos. Cerca de todo, menos del ruido. Enseguida, Guillermo Lasso sobre uno de los temas más acuciantes en seguridad, portar armas. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más.
Parte final de esta entrevista veraz con Guillermo Lasso Mendoza sobre sus propuestas, sus decisiones y sus cambios, algunos de los cuales ha ilustrado aquí. Algo en esa línea tiene que ver con esto de portar armas. No era un concepto que él impulsara antes y lo acaba de hacer ahora. Dieron una conferencia de prensa conjunta recién él, Jaime Nebot y los candidatos asambleístas de ambas agrupaciones políticas, y sus definiciones fueron en esta línea. En nuestro gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tendrán perfectamente claro que contarán con todo el respaldo político para que ellos actúen dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Pero también fortaleceremos el sistema de seguridad privada, permitiendo a las empresas de seguridad privada tener armas, y además bajaremos todo el costo en impuestos y aranceles del 300% a no más del 30% para la importación de armas. Hasta allí, ninguna sorpresa. ¿Cuál es la novedad respecto a que personas privadas ahora pueden portar armas? El problema no es que no puedan, el problema es que las Fuerzas Armadas no agilitan el permiso. En sectores muy afectados por esto, como camaroneros y ganaderos, por ejemplo. En primer lugar, no es una novedad. Este planteamiento lo hice en la campaña del 2017 y lo hice en todas las reuniones en los campos de la costa ecuatoriana especialmente. ¿Con ese énfasis no? Hay una con el mismo y mayor énfasis, porque lo dije en varias ocasiones, pero eso no importa. Vamos a lo fundamental. El objetivo no es portar armas, el objetivo es la seguridad de los ciudadanos. Y hay una realidad en el campo. El pequeño agricultor, el pequeño ganadero o el pequeño camaronero, como usted lo ha recordado, se levantan a las labores del campo a las 4, 4 y media de la mañana. A las 5 dejan su casa, en su casa queda su mujer, sus hijos. Vienen los delincuentes que saben que no están protegidos con armas, asaltan, agreden con violencia y hasta violencia sexual a su familia. Dígame usted si no es algo lógico que aquellos ciudadanos de bien, el Estado les permita con agilidad portar armas para que el delincuente sepa claro que si se mete en la casa de un agricultor y de un ganadero, pues le va a ir muy mal. Ya, ¿quiénes son los ciudadanos de bien? Aquellos ciudadanos de bien. ¿Cómo determina usted quiénes son? Los buenos ciudadanos, los ciudadanos que se dedican a trabajar, a prosperar, a sacar adelante a su familia. Bueno, por supuesto que tengan un récord policial, que tengan un test psicológico. Entrenamiento con el arma que quieren optar. Entrenamiento, pero tampoco pongamos tantas dificultades. Porque, ¿solo camaroneros y agricultores? Yo voy a ir a un tema político más de fondo. Evidentemente el gobierno anterior quiso desarmar a la población ecuatoriana. La desarmó. La desarmó a la población ecuatoriana. ¿Cómo puede usted pensar que una empresa de seguridad privada, sus guardias no puedan portar un arma? En ese caso lo entiendo. Lo que no entiendo es qué va a pasar con la gente que vive en la ciudad, por ejemplo. Y además tenencia es distinta. ¿Pueden tener armas en su domicilio? Mi propuesta es para el campo. No estoy hablando de las zonas urbanas. ¿Las incluyo? Yo me he limitado. No, yo estoy hablando de la zona de los campesinos, de la zona rural. ¿Ya? Hablo de los pequeños agricultores, pequeños ganaderos, pequeños camaroneros, o grandes camaroneros, o grandes agricultores, o grandes ganaderos también, ya, solo por para supuesto. Ellos. ¿Y si alguien se mete al domicilio es que de en la otra ciudad persona? Es muy distinto, porque en la ciudad usted tiene a la policía cerca de un domicilio, al 911 como alternativa para llamar, si es necesario, y lo vamos a hacer en nuestro gobierno, pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas, para que la fuerza pública en su conjunto actúe para proteger a los ciudadanos, ejemplo, a los buenos ciudadanos de los delincuentes. Ejemplo, alguien entra al domicilio de un buen ciudadano, armado. No quieren dejarse robar o se resisten al robo, o el ladrón, el asaltante, el atracador está nervioso o amenaza con el arma y dispara. Hasta que yo llamo a la policía me matan. En cambio, si oigo ruido y bajo con mi recortada o bajo con mi revólver, a la primera que veo una cosa rara, de paso no espero que me disparen. Yo disparo primero, porque él es mucho más apto a disparar más rápido que yo. Bueno, yo no estoy planteando un duelo como usted lo describe, ¿no? Yo lo que estoy planteando es la seguridad ciudadana.
Vea usted, cuando yo fui gobernador allá por el año 98 al 99, durante un año, me tocó administrar un estado de emergencia. Y en estado de emergencia las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en el control de la inseguridad, llamémoslos de esa manera. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajaron de una manera muy armónica. No hubo una sola violación a los derechos humanos, no se cometió una ilegalidad y nadie inocente falleció. Usted dijo 88-99, ¿verdad? 98-99. O sea, gobierno de Maguad. Bueno, eran tiempos distintos, Guillermo. El deterioro social de entonces acá es descomunal. El narcotráfico no se había infiltrado a este país a los niveles que está infiltrado ahora. ¿Es aplicable esa norma entonces a la realidad presente? Probablemente va a ser no solamente aplicable, sino se requiera también de la colaboración internacional de países amigos, como los Estados Unidos, como Colombia, como Perú, para enfocar el problema de seguridad interno como un problema regional, ya no solo exclusivo de Ecuador. Ok. Temas pendientes. Acaba de aprobar Argentina una ley, valga la redundancia, que legaliza el aborto. Es decir, que especialmente no lo vuelve delito si se da en mujeres hasta 14 semanas de embarazo, indistintamente de la causa. ¿Apoyaría usted una legislación así? Definitivamente que no, pero hagamos una definición muy clara. Primero, antepongamos, el Estado ecuatoriano es un Estado laico. Yo soy un católico que vive su vida, mi familia y yo, de acuerdo con los principios y valores cristianos, y más allá de valores religiosos y cristianos, yo creo como filosofía de vida el respeto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y hay alternativas para defender a las dos vidas, como por ejemplo si una madre tiene un embarazo no deseado, pues agilitar procesos de adopción, aun cuando aquel ser todavía esté en las entrañas de aquella madre, para que lo lleve adelante el embarazo con la tranquilidad de que alguien se va a hacer cargo de su hijo. Ahora, dije que el Estado ecuatoriano es un Estado laico, que muy seguramente va a ser gobernado por un presidente que personalmente es un católico. Y sin duda alguna he sido categórico al responderle, no, yo no impulsaría ninguna ley que legalice el aborto. Guillermo, la corrupción es un mal consustancial al ser humano, se puede disminuir, nunca terminar. Solo concluyo con la pregunta anterior. Jamás promovería una ley, pero soy consciente de este Estado laico y respetuoso del pensamiento distinto al mío. Defenderé hasta el final, con argumentos de todo tipo, mis creencias, mis principios, mis valores, pero también estoy dispuesto a respetar las creencias, los principios y los valores de quienes no piensan como yo. Completo el concepto. Le decía que la corrupción es un mal endémico, es consustancial al ser humano. Es falso hablar de eliminarla, es posible de disminuirla y sobre todo de sancionarla cuando se dé. Entre los plus que usted tiene es que nunca se le ha probado no solo un acto de corrupción, sino de deshonestidad. Y además de quienes le endilgaron ese tema, jamás pudieron sacar alguna corroboración. La otra cosa, Correa manejó la justicia casi 10 años. Si hubieran tenido algo contra usted con fundamento, lo hubieran clavado, como decimos popularmente. ¿Cómo va usted a impulsar? Ya sé que usted no es la justicia, ya sé que usted no es la fiscalía. ¿Cómo va usted a impulsar que se clave a los corruptos en su periodo? ¿Qué quiero decir con esto? Que haya sanción, que no haya impunidad, por un lado, y por otro, que se los corte de raíz del gobierno cuando se produzcan. No es que no se van a producir, se van a producir. Dios quiera que en menor caso, de frecuencia y menor magnitud. Pero ¿cómo va a enfrentar ese problema? Un imperativo ético es plantearse el objetivo de eliminar la corrupción. ¿Usted lo cree posible? Eliminar. No le estoy diciendo si es posible o no es posible. El imperativo ético le impone a un gobierno responsable eliminar la corrupción. La meta es cero corrupción. La meta es cero corrupción. Y el camino comienza por el buen ejemplo del presidente de la República, por el buen ejemplo de los principales funcionarios del gobierno. Y al primer error que cometa uno de los míos, que con ejemplaridad
se le aplique todo el peso de la ley. Eso quería decir. Téngalo por seguro. Ya. Ahora. Y usted dijo error, ¿ah? No dijo el primer acto de corrupción, usted dijo el primer error, que no es lo mismo. Sí, pero es que hay gente que luego viene y dice, no, es que fue un error, perdóname. No. Cuando hablamos de la función pública, del interés público, del bien público, de dineros de los ecuatorianos, no podemos cometer errores de ningún tipo, ni de corrupción, ni de ineficiencia, ni de acción, ni de omisión. Sí. Uno está obligado a ser riguroso en el cumplimiento fiel con el pueblo ecuatoriano. El imperativo ético... Lo condenan sus palabras. ¿Sí ve qué alto que ha puesto la vara? Sí, por supuesto. No podemos cometer ningún error. No lo podemos cometer. Okay. No lo podemos cometer. Y le voy a decir algo. Y queda aclarado. Luchar contra la corrupción requiere una comisión internacional de lucha contra la corrupción. ¿Como la que hizo en Guatemala? Con la ayuda de la ONU. Algo parecido, sí. Que no afecte la soberanía nacional como afectó en Guatemala, que finalmente terminó en un gran lío político. Con capacidad de investigación. Con capacidad de investigación, con presupuesto y con expertos internacionales con dos objetivos. El primer objetivo es seguir la ruta del dinero. Y el segundo objetivo es meter a la cárcel a los corruptos. Y no es que va primero uno, luego el otro, van juntos. Mire usted, acabamos de ver el escándalo de la ISPOL. 500 millones de dólares es de la ISPOL. 500 millones de dólares han estafado al Fondo de Cesantía de la Policía Nacional. ¿Usted cree que 500 millones se ponen en un canasto, en dos canastos, y con un burro se los va sacando? No, señor. Ahí debió haber existido quien autorizó una transferencia bancaria, el banco que recibió el dinero, a quién le entregó el dinero ese banco. Por lo tanto, no hay que ser muy genio para seguir la ruta del dinero. Ya que entró en el tema, ¿por qué no ha sido una característica de su vida política las denuncias de corrupción? Porque, bueno, mi especialidad es construir, mi especialidad es proponer, mi especialidad es plantear este programa de gobierno. ¿Denunciar la corrupción es destruir? Bueno, yo lo he hecho también, ¿no? Y no solo personalmente. Yo no he dicho que no ha sido una característica, bueno, es decir, si ocasionalmente lo ha hecho. Sí, lo he hecho cuando he considerado que es debido, pero lo han hecho también asambleístas de mi bloque, ¿no? Segunda cosa, y casi última, ¿a quién le pondría usted cadena perpetua? A los violadores de niños. ¿Qué ha dicho aquí que no quisiera haber dicho? Nada. ¿Qué ha dicho aquí que quisiera rectificar? Nada. ¿Y qué no ha dicho aquí que le falta por decir? Muchas cosas. ¿Una? Por ejemplo, desarrollar un poco más sobre el cómo resolver los problemas de la economía ecuatoriana. Espero no hemos hablado de un déficit estructural de cerca de 4.000 millones post-pandemia. Espero que haya parte 2 para eso. Bueno, no tengo inconveniente. Guillermo, este programa y esta entrevista no es para foros especializados que sean capaces de quedarse una hora oyendo ese discurso. Yo creo que los que lo conocen bien lo aprueban y los que no lo respaldan. Ha sido para absolver inquietudes tan puntuales y críticas como esta, que a mi juicio quitan la paja y permiten ver el trigo. Si es posible, tendremos un segundo encuentro antes de la primera vuelta. Con mucho gusto, de mi lado a las órdenes. Le agradezco muchas gracias. Lo que ha sido posible ahora. Y a ustedes por habernos seguido con tanta intensidad este primer día del nuevo año. Queda a juicio suyo si Lasso merece el respaldo que todavía no tiene para llegar donde él debe. Yo he dicho de mi parte, no es ningún secreto porque mis preferencias no son escondidas, que fuera mi opción favorita, que era Jaime Nebot, es la mejor opción que hay, dado un paso al costado, Jaime Nebot. Y me mantengo en esa línea. Y bajo esa línea enfoco mi actividad periodística. Yo no creo que uno es capaz de sacarse el chip y ponerse otro. Pero sí de diferenciar el momento en que toca ser crítico con alguien, aunque sea lo que uno ha escogido para votar, ya del momento que uno quiere ser partidario, hincha y peor fanático. Queda a juicio ustedes. Muchas gracias por su voto, Carlos. Sé que no soy el candidato ideal para muchos ecuatorianos, pero aspiraré a ser el presidente ideal para la mayoría de ecuatorianos. Y cuando gane puede estar seguro que desde el primer día le pediremos cuentas por eso. No hay tregua aquí, no hay 100 días de gracia, no. Peor con usted. Le agradezco por su tiempo. Gracias. Hasta la próxima semana.
Transmisión simultánea de Max TV Online, Grupo Caravana y Di Blue FM.